Raúl Criollo es una de las figuras más importantes en lo que corresponde a la documentación, registro, seguimiento y degustación del cine de luchadores en México. En realidad es una cosa de especialistas porque es un cine de género que pues prácticamente tiene pues como centro del liderazgo y de cultivo a nuestro país. Efectivamente, podría haber películas de luchadores en otros lados, pero digamos que lo esencial del cine de luchadores se ha realizado en México. Entonces aprovechamos que acaba de llegar hace unos minutos para hacer una entrevista respecto a cómo funciona en estos momentos, cómo funcionan los ejes históricos y documentales de este género que pues al parecer se estancó hace ya bastantes años y luego se ha intentado pues retocarlo, revivirlo en muchos aspectos y hay consumidores importantes del cine de lucha en el mundo, casos como los de Tim Burton, Quentin Tarantino, gente así que en algún momento ha mostrado su afición por este cine, pero lo ha hecho de una manera tan discreta que pareciera incluso que se tratara de un pecado. Platícanos, Raúl Criollo, un poco cómo se va desarrollando en estos momentos el conjunto de los registros y testimonios sobre este cine y si tiene alguna esperanza de futuro o si se va a convertir para siempre en una expresión de la nostalgia. Muchas gracias, Gabriel. Mira, yo creo que el cine de luchadores va a seguir existiendo. La verdad es que efectivamente lo que es muy difícil es igualar aquella época de oro. Hay que recordar que el cine de luchadores surge en 52 con 4 películas, sin que hubiera una propuesta de sentar un género, de crear algo que se convirtiera en un género que nos distinguiera cinematográficamente en el mundo. Sencillamente los productores coinciden, no porque hubieran hecho una junta para decir vamos a crear esto, pero coinciden los intereses para que puedan arrancar con 4 películas. Hay algunas escenas que refieren a la lucha libre mexicana y a sus personajes en películas previas. De hecho, el primer registro, digamos, oficial, formal de una escena de luchadores en el cine mexicano es de 1938, una película de Robert Quigley, padre de más de 4, pero formalmente el género empieza en 52. ¿Por qué formalmente? Porque es cuando ya las historias tienen que ver con una narrativa que pone como protagonistas a los luchadores y al entorno de la lucha libre. ¿Cuál es la diferencia con el cine internacional que refiere a los luchadores? Porque efectivamente hay lucha libre en muchos países, distinta a la mexicana, pero es lucha libre. Allá, lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra o en otras partes donde se ha tocado a los luchadores, aparecen más en la cuestión social, en esta épica biográfica de los personajes que están buscando laboral, llevar su vida personal, la familia, amorosa, pero no hay este enfoque del heroísmo mexicano, del luchador que ayuda a la policía, que el luchador que es detective y que, o sea, son como nuestros agentes secretos, digamos. Eso no existe, ese modelo no existe en ninguna parte. Y toda la fantasía y todo este cruce bizarro de los géneros, porque siempre hay una gran mezcla de géneros, internacionalmente se le conoce como metagéneros cuando tiene ciencia ficción con horror, con etcétera. Eso es como una característica prácticamente natural de nuestro cine, existe en todas partes. Y el cine de luchadores se apropia de todo. O sea, tú puedes encontrar cine de luchadores en el western, en la ciencia ficción, en el cine policíaco, como thriller policíaco, por supuesto en el horror y el terror. Es decir, las máscaras llegan a todas partes. Pero no creo que pueda existir otra etapa igual. ¿Por qué? Porque también el país ha cambiado, la sociedad es distinta, la forma de entender el espectáculo, a la propia lucha libre directamente, es diferente. Eso no quiere decir que las películas que se hagan ahora tengan menos mérito, no quiere decir que no pueda haber producciones destacadas o historias interesantes, pero el modelo del cine que existía antes correspondía a un público que existía antes. Es decir, yo hace muchos años escribiendo bauticé a las pantallas de comunicación en el cine de luchadores como la pantalla omnipresente, ahora en todos lados así le llaman, ¿no? Me da mucha risa y se me hace muy curioso que algo que puse un día en un artículo ya se quedó y así se refiere todo el mundo a eso, pero
Si tú haces eso ahora, a la gente ya no sería humor involuntario, ya no sería una curiosidad, sería absurdo o sería ridículo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la tecnología de ahora es otra, la comunicación es otra. El santo Blue Demon tenían que llegar a un teléfono para poder avisar, para poder pedir auxilio. Ahora todo el mundo puede comunicarse en cualquier lado, la gente es ubicable, hay GPS para llegar a cualquier destino. Es decir, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social, es completamente diferente. Entonces la gente que intenta hacer Las momias de Guanajuato como se filmó en 1970 se equivoca. O sea, tú puedes hacer algo así, puedes por supuesto tratar los temas sobrenaturales que siguen de boga en cualquier parte y seguirán siempre en el mundo, pero tienes que hacerlo acorde con lo que vivimos ahora, incluido la naturaleza del drama de los luchadores, que también es diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay producciones interesantes, ha habido muchos cortos muy buenos, ¿no? Y hasta trabajos de tesis de escuelas de cine muy interesantes sobre el cine de luchadores, pero esa es una época que ya quedó, o sea, quedó para siempre, es como la época del rock and roll, o sea, me refiero a este rock and roll bailable, que era el de los bailes de graduación en Estados Unidos, que llegó a todas partes del mundo. Eso es una época, o sea, no va a haber otro Elvis Presley, no va a haber otro Faldomio, o sea, todos ellos hicieron una época y puede haber ahora cosas similares en términos de espectáculo o en términos musicales, pero cada cosa tiene un periodo y hay que entender eso. Lo que hay que decir también es que nunca se dejó de producir cine de luchadores, así sea en la rama del video home, así sea en el cine alternativo, así sea, por supuesto hay documentales muy buenos, donde sea, cada año encuentras una producción nueva de lucha libre, ¿no? Algunas con gran calado de producción más ambiciosa, como ahora El Halcón, por ejemplo, que no encontró el resultado quizá que esperaba, no ha tenido la gran respuesta del público o crítica cuando es una apuesta de gran producción, ¿no? Hay una inversión muy importante ahí, pero te encuentras con eso y te encuentras con estudiantes de cine con 2 lámparas y una videocámara o un celular diciendo vamos a hacer cine de luchadores. iPhone, una empresa transnacional importantísima, hizo su campaña mundial a partir de una historia de luchadores. Entonces, creo que es algo que no va a extinguirse, va mutando de acuerdo como el mundo se va desenvolviendo. Ahora, en términos de marketing, hemos visto algunas campañas importantes que se han desarrollado en los últimos años, y una de ellas pues es la de la cerveza Victoria, que recurriendo directamente a los luchadores enmascarados se propuso vender cerveza. Es muy importante este tipo de alianzas que ha habido entre productos muy diversos, por ejemplo las caricaturas de Mucha Lucha, esto de Victoria, el gobierno en algún momento ha recurrido también a las figuras, pero ¿qué es lo que ocurre hoy con el coleccionismo? ¿Cómo el coleccionismo se ha acercado a estas distintas expresiones de la máscara? ¿Y cuál es el futuro del coleccionismo, si acaso lo tiene? Sí, eso es muy interesante porque efectivamente hay muchísima gente comprando afiches, los viejos trípticos de prensa, las stills y los carteles originales, los pósters de la vieja época del cine de luchadores, pero no hay más que pararse en una arena de lucha para ver la efervescencia que sigue causando. A ver, la Arena México tiene 16,000 butacas y su promedio, sin tener una función de cabelleras, de campeonato, de aniversario, su promedio es superior al 50% cada semana. Hay funciones de lucha en todo el país y hay lucha de barrio. O sea, hay ciudades como aquí en Monterrey que tienen pequeños gimnasios, no tiene que ser la arena grande, no tiene que ser la Coliseo, o sea, hay gimnasios, teatros, carpas, donde hay funciones de lucha. Hay gente entrenando lucha en todos lados. Tú llegas a una función y la gente compra máscaras, la gente compra llaveros, todo el tiempo están saliendo nuevas colecciones de imanes, de stickers, de gorras.
A través de una gran empresa, Soda. sí, exacto, a través de una gran empresa, como mencionas, Victoria, yo mencionaba recién iPhone, pero a una parte, al margen de los grandes corporativos, la manufactura artesanal, la manufactura de empresas independientes sigue siendo enorme y la gente sigue comprando todo. Surge una nueva tecnología, surge una nueva cosa, bueno, como las USBs hace unos años, y estos portables de información ahora tienen también imágenes de luchadores. O sea, cada vez que hay algo, ves a los luchadores ahí. Y que haya tanta afición a la lucha significa que siempre habrá la posibilidad de que haya más literatura, de que haya más historieta, de que haya más ensayo, de que haya más cine. Y esa es la cosa con Raúl Criollo. Pues Raúl Criollo escribe de manera permanente, siempre está desarrollando proyectos nuevos, participa en muchas cosas relacionadas con la cuestión audiovisual. Y enseguida, precisamente, la pregunta es para que nos hable acerca de 2 de sus libros. Este es Raúl Criollo. Va. Raúl Criollo, autor de El Gigante Sabio, que es un trabajo biográfico sobre tinieblas, y Fábulas Enmascaradas. De esto es que quiero que nos platiques ahorita, Raúl Criollo, porque es un libro excepcional, un libro que, pues, en su formato contiene una máscara y en sus historias, pues también, pero ¿cómo ha sido la suerte hasta hoy de este libro? ¿Cómo surge y cómo se ha ido desarrollando hasta su estado actual? Sí, fíjate que con amigos del cine hablábamos del tema de no importa que te haya ido bien en una primera película, incluso hay algunas producciones que hasta ganaron premios y eso no garantiza que tú vayas a tener un segundo trabajo. Es como empezar de cero, es una gran batalla, es muy difícil. Lo mismo en la literatura, que en la música, que en el cine, que en el teatro, que en la danza, que en todas partes. Y entonces, a pesar de que habíamos hecho Quiero ver sangre, la historia ilustrada de 100 luchadores, que vendió 3 ediciones, que fue un éxito, que fue a todos los festivales y a todas las ferias, sacaron un siguiente libro de luchadores, si bien este era distinto porque era narrativa, eran cuentos, fue complicadísimo. Hubo un punto en el que yo sentí que había agotado todas las instancias para poder editarlo, a mucha gente le había interesado, les gustaba el concepto, pero nunca pudo concretarse y yo dije, no quiero tenerlo ahí guardado más tiempo. Habían pasado, pues de que había empezado a buscar al momento en el que se tomó esta decisión, habían pasado ya 2 años. Y yo dije, no, yo ya el libro lo tengo que sacar. Y hablé con un amigo editor y entonces fue buscar hacer una edición de autor. Y él dijo, no, pues a mí sí me interesa, creo que se puede mover muy bien, creo que puede funcionar muy bien. Y entonces le mandé el borrador, le mandé los cuentos, lo leyó, les gustaron mucho y eso por supuesto ayudó a empujarlo y me dijo, mira, yo estoy dispuesto, hicimos una cotización, me dijo, yo estoy dispuesto a poner una parte de la producción, tú pones la otra y hacemos un primer tiraje. Y así fue. O sea, hay un punto en el que los callejones para llegar a las editoriales se vuelven más espesos y ya no avanzas o las condiciones son muy desventajosas, ¿no? Hay una gran desventaja para el autor y terminas por decir o lo hago por mi cuenta o no va a existir. Y eso fue el caso. Yo dije, creo que el libro tiene posibilidades, la narrativa es interesante, y quiero hacerlo como libro objeto, sacarlo que viniera dentro de una máscara, que originalmente esa había sido mi propuesta para el Quiero ver sangre, y en la UNAM definitivamente dijeron que no, salía muy caro hacer una máscara, aparte el libro es muy grande para todos los ejemplares, lo desecharon, y bueno, terminó en algo positivo para este nuevo proyecto, porque se convirtió en el primer libro enmascarado en el país, en un espacio donde es tan importante la lucha libre mexicana y los enmascarados, no existía un libro con ese concepto. Gustó mucho y ese primer tiraje que se hizo con tanto esfuerzo y arriesgando, por supuesto, que pudiera eso quedarse en bodega o que no pasara nada, se agotó y sacamos otro tanto de ejemplares y se agotaron y ahora acabamos de sacar una tercera edición y pues muy contento, pero a ese punto a veces tiene que llegar el empuje creativo y las ganas de poder editar. Se vuelve muy difícil y a veces hay que aventarse el tope afuera del ring y buscando acertar. Es una historia distinta a la del Gigante Sabio, que es como que otra ruta. Sí, originalmente lo íbamos a sacar, bueno, todo salió después de que hicimos el Quiero ver sangre. Yo
tengo una buena amistad con Tinieblas hace muchos años y yo le dije, pues falta hacer tu libro, y de ahí salió, no, pues yo quiero que tú lo hagas. Un día me invitó a comer a su casa y me dijo que quién mejor que hacerlo que tú, lo cual para mí fue un gran gusto, y empezamos a hacer una planeación y empecé a investigar porque él tiene miles de documentos, literal miles de documentos. Él tiene en cajas almacenado todo su material, programas de mano, pósters, de verdad hasta negativos de sus sesiones fotográficas para las fotonovelas, y entonces fue seleccionar qué material podía ir y por supuesto escribir. Tuve muchas jornadas muy largas con él para hacer las grabaciones con todo su testimonio, y después hacer toda la otra investigación de fondo de la época, qué ocurría cuando él debutó, la parte previa cuando él era extra para el cine. O sea, fue muy profundo, revisar todos los cómics, ver todas las películas y poder hacer una pieza de la que estoy muy orgulloso, y con la gran biografía de Tinieblas, que se llama así, Tinieblas, el gigante sabio, que fue el mote con el que se dio a conocer desde la revista Lucha Libre, que hacía Valente Pérez, y que lo volvió de un gran lanzamiento, y él arriba del ring se volvió un personaje muy carismático, que le encantó a la gente, que además siempre se preocupó por ir innovando. Creo que muy pocos han tenido el nivel de equipos y de capas y de máscaras y de variantes de guantes y de tantas cosas que él ha tenido. Cuidó mucho siempre eso, ser innovador, y lo extendió a todas partes. También fue el primero en crear una mascota, ¿no? Porque él inventa a Luche, y que fue otro impacto en la lucha libre. En fin, y ese libro originalmente iba a salir con un patrocinador, una firma comercial, se cayó esa negociación, y tiempo después llegó luchakings.com, que es una página que está haciendo cosas sobre cine de luchadores, lucha libre mexicana y el cine, fundamentalmente el cine de la época de oro en México. Y con todo ese bagaje dijeron, oye, pues ese libro inédito de Tinieblas nos interesa, puede ser punta de lanza para nuestra página. Ellos produjeron el libro y afortunadamente tenemos una edición que podemos presentar con mucho gusto. Raúl Criollo, a principios de este año se hizo el lanzamiento de AAA aquí en Show Center, un espacio pues muy interesante en términos arquitectónicos, muy innovador, muy bien equipado tecnológicamente, circula mucho dinero allí, las entradas pues de 1,500 pesos, por ejemplo. Entonces, digamos que se le inyectó glamour, buen gusto, perfume, pero también control. O sea, es una lucha donde no hay mentadas de madre, no hay vuelos, no hay grandes sorpresas en el sentido de que no hay pleitos con el público, no hay contacto con la gente y todo esto. Bueno, ¿para ti qué significa esta como nueva visión que se está aplicando a la lucha libre, en el sentido de que hay una lucha que sigue siendo pueblo, en el que pues el rudo se sube y les dice, pinche bola de pobres, por eso están allá atrás, y los provoca, y él mismo es pobre, pero juega como rico, ¿no? Entonces la jugada es que se está desarrollando una especie como de castas de la lucha. Y aunque son los mismos luchadores, resulta que en ciertas arenas tienen que comportarse de una manera pues muy como arrancados de la revista Vogue, y en la otra pues sí tienen que ir a aventarse el lodo. Entonces, para ti, ¿esto qué es? Para ti, como gran testigo de la lucha libre mexicana, ¿qué significa este nuevo ascenso o retroceso de la lucha libre en las arenas perfumadas? Yo creo que la naturaleza de la lucha libre es, aparte de deportiva, atlética y de alto riesgo, es histriónica, no hay que olvidarlo. Entonces el espectáculo se complementa de muchas cosas. Un luchador tiene que estar increíblemente preparado físicamente para estar arriba de un cuadrilátero, porque se juegan la vida todo el tiempo. De repente a la gente se le olvida, a veces desafortunadamente tiene que lesionarse o morirse un luchador para que la gente se acuerde de la dificultad de lo que están haciendo los que se suben a un cuadrilátero. Pero tan importante como su preparación técnica y física es su preparación para ser un personaje. O sea, una máscara no hace a un personaje. Una máscara permite definir una imagen, pero que el santo fuera el santo es por lo que él hizo arriba del ring. O sea, tú puedes traer a alguien más grande que Tinieblas y no va a ser Tinieblas. O sea, la proyección, lo que haces con tu personaje, eso es otra cosa.
y eso es fundamental. Hace muchos años, en Jalapa, recuerdo que fue en un salón conocido como, era el Salón Bazar, ya no existe. El Salón Bazar era justamente un bazar los fines de semana. Iban tiangueros y ponían cosas, y era el famoso Salón Bazar, donde había un día era como la gran venta de bazar, 2 días, y el otro eran bailes populares. Ahí tocaban los grupos de cumbias y las primeras bandas, antes que fuera tan popular, todo eso. Y entonces era un lugar completamente popular. Bueno, y un empresario no renta la Arena Jalapa, sino que renta el Salón Bazar para hacer una función. ¿Quiénes estuvieron en esa función? Mil Máscaras y TNT. No sé si lo recuerdas, el Gigante de Colima que subía con sus serpientes y todo. Y fue una lucha, pues como era el Salón Bazar, o sea, de barrio, ¿no? Todo el mundo gritando, muy encendido. Fue muy divertida, la verdad, la función fue muy divertida. Una función normal de lucha. Pero un empresario de una discoteca de moda, una discoteca que en ese momento era lo nice de lo nice, que se llamaba Main Street, era el lugar al que iba pues la gente bien, ¿no? Donde se hacían las recepciones de los colegios privados, y pues creo que toda ciudad tiene algún lugar así. En aquel momento era la discoteca. La hicieron al estilo de los grandes lugares que ves en las películas del rock and roll antiguo y eso. Se llamaba Main Street y entrabas y era como una avenida y había señalética y postes, y las mesas del centro que había que reservar y eran de lujo, eran autos. Las mesas estaban dentro de autos. Entonces era una súper... Bueno, el empresario, muy hábil, cuando anuncia la lucha de Mil Máscaras y todo eso para el Salón Bazar, habla con el promotor y contrata, no la función completa, la lucha estrella la contrata para Main Street. Entonces, obviamente que TNT no dijo lo que dijo en el Salón Bazar cuando fue a luchar a Main Street. Eran los mismos luchadores. Mil Máscaras desarrolló su rutina, pero obviamente la interacción cuando sales en un pasillo entre humo, música, pirotecnia, luces estrambóticas, no es el mismo a cuando sales en el barrio y estás esquivando un elotazo tal vez, ¿no? Entonces, eran los mismos personajes en un contexto diferente y fueron perfectamente hábiles y capaces de dar el espectáculo que necesitaba el Salón Bazar y dar el espectáculo que necesitaba la discoteca de moda. Un luchador es capaz de eso. Las empresas definen su horizonte. Hay empresas a las que les gusta la lucha clásica, la lucha ras de lona. Hay empresas que advierten al elenco: no quiero sangre, no quiero sillas, no quiero escaleras, no quiero tachuelas, no quiero nada de eso. Y un luchador es como un actor. Un actor hoy puede interpretar a un sacerdote y mañana a un asesino. El mismo actor, ¿sí? Los luchadores son así de capaces, son así de elásticos y son así de responsables también. Un luchador profesionalmente, yo te diría que un luchador es de la gente más responsable que existe en términos de deporte y espectáculo. Ellos saben lo que hay que hacer, saben hasta dónde, se dan muy duro, pero también saben hasta cuál es el límite. Hay códigos para eso, porque ellos están preparados para todo. O sea, en un movimiento un luchador podría fracturar al adversario, se acabó. Y no lo hacen. Sí, buscan que lastimar, por supuesto. Tú, cuando los ves en el vestidor y ves las heridas y ves al que le tienen que inyectar porque no puede levantar el brazo, el dolor, etcétera, ahí te das cuenta. Pero de todos modos saben que hay un marco de límite y que hasta ahí se puede llegar. Que haya empresas distintas que ofrezcan espectáculos que contrasten, para mí es positivo, porque entonces la lucha no es igual en todos lados. Entonces tú sabes que si quieres ver a un personaje para ver si llavea, para ver si es capaz, ras de lona, de estar en el toma y daca poniendo llaves, recibiendo y saliendo de castigos, puedes verlo ahí. Si tú lo ves en una arena cuya línea es el espectáculo de los topes, de los mortales, de las salidas hacia fuera del cuadrilátero, también lo vas a ver ahí. Si llegara el caso de ir a una arena donde el corte es la lucha extrema, también puedes ver. O sea, cada quien escoge. Es como el cine, ¿no? Hay película de horror y hay película infantil y hay musicales y hay cine de arte. Tú decides qué quieres ver. La lucha en ese sentido siempre ha tenido muchos rostros.
siempre ha tenido muchos tonos, ¿no? Y si se especializan los tonos, no creo que sea algo que le vaya a afectar. Raúl Criollo, pues muchísimas gracias y vamos a cerrar esta entrevista aquí. Continuamos. Va.